Si Europa nos roba, que nos roben a todos, que veamos que todo el mundo está muriéndose de hambre, incluso los políticos en nuestros países. Pero ¿por qué los políticos africanos son unos millonarios todos? Que hubo gente que murió. A ver si esto fue un día que vamos a sentarnos y vamos a firmar papeles. ¿Vale? No fue así. A Casio Mañana lo tiraron al mar por anticolonialista. Y esto hay que decirlo. Y es doloroso, pero es la realidad. La independencia la regalaron. La regalaron. La España de entonces tenía algo más de 30 millones de habitantes. Guinea Ecuatorial tenía 300.000 habitantes. ¿Tú te crees de que si España no hubiera querido, oye, hubiéramos tenido algo de independencia? 300.000 contra más de 30. Abre TikTok de los guineanos. Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar de la falta de todo. De educación, de valores, de nivel, de todo. Falta de todo. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Afropositivo, el podcast donde África piensa y el mundo escucha. El tema que vamos a tratar ahora mismo en este capítulo es el tema generacional en África y más concretamente yo quiero que lo concreticemos en Guinea Ecuatorial, ¿vale? Estamos hablando del tema generacional. Nuestra generación, la generación nuestra de los años 80, 87 por ahí, siempre hemos crecido culpando, yo creo que culpando mucho a la generación anterior, a la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que creemos que no hicieron bien su trabajo. Y ahora mismo la generación que nos precede, preceder, ¿no? La que viene después, ya nos está empezando a pedir responsabilidades también. Responsabilidades también. Y ahora mismo el tema es, ¿qué hacemos? Nuestra generación realmente todavía tenemos el derecho de seguir exigiendo y ya tenemos que empezar a asumir nuestras responsabilidades. Para tratar ese tema, ya tengo como siempre, ¡primo! ¿Cómo estás? Ya tiene el título de... Ya tienes estatua, ya eres VIP, ¿Y por qué sigues teniendo en la calefacción ahí en vez de ponerlo ahí? Porque ya... El siguiente programa te lo paso. Sí, como siempre, Chuster también está aquí. ¿Cómo estamos? Perfecto. Intro y empezamos. Perfecto, ya estamos aquí, la pregunta ya está hecha. ¿Tenemos derechos a seguir culpando a nuestros padres, nuestros abuelos? ¿O ya tenemos, o el 80% de lo que tenemos que venir ahora mismo asumir ahora mismo son responsabilidades de parte nuestra? Empiezo contigo, primo. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo partiría sobre la herencia que ha recaído sobre nosotros, ¿no? Es decir, no es una herencia fácil de gestionar. Me refiero a... Venimos de generaciones que yo considero que han tenido más y mejores oportunidades que nosotros para encaminar y formar un proyecto de país, en este caso en Guinea Ecuatorial, digno. No lo han hecho. Y ahora, pues, obviamente, sobre nosotros recae la responsabilidad de tratar de, no voy a decir revertir, porque revertir, la vida es demasiado corta y el tiempo pasa demasiado rápido como para poder tener tiempo, valga la redundancia, en revertir algo, pero vamos a hacer lo que podamos. También os quiero decir de que las capacidades de una persona normalmente son limitadas. ¿Por qué digo esto? Hacemos lo que podemos. Es decir, por ejemplo, esta misma iniciativa, de la que yo, por ejemplo, te he felicitado, y a ti también, Schuster, ya no es poca cosa. Es decir, uno tampoco se debe fustigar tanto a sí mismo, pensar, no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a dejar? Esto no es poco. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos y chicas, jovencitos, que hay cosas que no entienden, pero hoy en día todo el mundo tiene acceso a un móvil, a un ordenador y desde su habitación, de su casa, ve este programa y le ayuda de alguna manera a entender mejor ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo... tampoco, no tenemos una capacidad ilimitada o muy amplia, sino más bien reducida, limitada, y dentro de esas limitadas posibilidades
Yo creo de que lo estamos haciendo bien. Es lo que pienso, ¿no? ¿Y Vale. usted? Yo, para responderte primero, pienso que no tenemos ningún derecho a que ahora. O sea, ya no tenemos ningún derecho Ya no a pedir tenemos. una responsabilidad. Y con ahora me refiero a los que ahora tenemos más de 30, menos de 40, y no tenemos ningún derecho. Pero sí que yo lo quiero explicar diciendo, no podemos ser la generación que pasa toda su vida pidiendo cuentas de su pasado a sus padres si eso no va acompañado de una asunción de responsabilidad de tu presente, del torro que te toca torear. Los problemas de Guinea ahora son nuestro problema. Que si vivienda, que si falta de trabajo, que si salarios bajos, que lo que tú quieras. Sanidad, educación, los problemas ya son nuestro problema. Nuestro, en el sentido generacional del término. Al pasado hay que ir como quien va a una caja de herramientas, ¿vale? El pasado hay que intentar entenderlo, comprenderlo, estudiarlo, preguntar a quien sabe más que tú, buscar toda más, porque sin el pasado no puedes, es más difícil o es imposible comprender el presente y es imposible pensar el futuro, ¿vale? Pero hay que pensar el futuro y no va a venir mi abuelo de 80 años a resolverlo. No tiene sentido. Y es más, todas las personas a las que nosotros tenemos como referencias, yo qué sé, intelectuales, políticas, de lucha por la descolonización, todos, cuando emprendieron esa pelea, cuando emprendieron esa empresa en el sentido amplio del término, tenían nuestra edad sí. o menos. Menos Nuestra todavía. edad o menos. Tomás Sankara murió con 33 años, ¿no? No, más. Con Nuestra edad 36 o también. 7. 37, 36, pues, sí, 7, pues, sí. pero entró en el poder con 33 años. Sí, pero eso es relativo. Es decir, y también, por ejemplo, las personas se independizaban antes, ¿no? Claro. Es decir, Claro, somos- Hay que curarnos de esa suerte de infantilismo que nosotros eternizamos, que toda la vida eres... Yo a Luis siempre digo, cuando Luis dice nosotros los jóvenes, yo digo, habla por ti, a mí no me llames joven. Sí, pero el tema es, nosotros, nuestra generación, realmente, ¿qué hacemos? O sea, podemos decir la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, bien o mal, mucho o poco, se enfrentaron a los colonos dentro de sus posibilidades y consiguieron lo que consiguieron. No. Pero yo creo que muchas veces solemos pecar y decir que tenían que hacerlo perfectamente, cuando realmente nuestra mentalidad tiene que ser, si ellos consiguieron esto, nosotros tenemos que venir a mejorar esto. Y yo creo que nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? O sea... pero mi pregunta... Sí. Vale, déjame. Luis ha dicho una cosa importante que yo lo hacía. Yo lo hacía. Yo a mi padre le he dicho, conversando cuando vivía él, yo decía, ¿este país qué? O sea, ¿qué habéis hecho? No habéis hecho nada. Y yo le señalaba, a muchos de mis tíos también se lo he dicho. Pero yo dejé de hacer eso por encima de los 25. Porque yo empezaba a mirar atrás y mis primitos ya empezaban a tener 10 y muchos. Ya empezaban a decir, ¿tú qué? ¿Tú qué aportas como generación? No hemos aportado nada. Insisto, yo no digo que no hay buenas personas en Guinea. No digo que no hay personas decentes ni trabajadoras de nuestra edad. No estoy diciendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que ¿qué es lo que nosotros vamos a poder entregar? Un ejemplo práctico para que se me entienda. Como mínimo, teniendo en cuenta todas nuestras carencias, todos nuestros problemas, todo, como mínimo tú te vas a encontrar siempre en una conversación si tú juntas a Luis, a mí y a otro más o menos que haya nacido y se haya criado en Guinea, tú vas a decir, buah, tío, estos valores que nos enseñaron nuestros abuelos, tal, esto del respeto a los mayores. Hay un territorio común que todos reconocemos como herencia que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Ni siquiera eso, que digamos que es un patrimonio inmaterial, ni siquiera eso puedo asegurar que mi generación, no digo tú individualmente, generación, esté en condiciones de entregar a la siguiente generación. Abre TikTok de los guineanos. O sea, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar de la falta de todo, de educación, de valores, de nivel, de todo. Falta de todo.
pero Salvo muy contadas y muy honrosas excepciones. sí, ¿eh? pero a ver, yo voy, digamos, a dividir un poco mi exposición en dos partes, ¿no? Por una parte, quiero tocar, primero, a ver, ni un individuo no está bien fustigarse a sí mismo. Es decir, hay que tratar, para mejorar a tu entorno, primero mejórate a ti mismo. Eso todo empieza por ahí, ¿no? Mejorarse a sí mismo y tal, ¿no? Y luego hay un tema que es fundamental que yo no termino de entender. A mí me gusta poner ejemplos, porque yo tuve a un profesor que era muy bueno, que decía que todo se entendía fácil con ejemplos. Por eso yo suelo poner ejemplos. Y era verdad. Sus manuales estaban llenos de ejemplos, ¿no? Yo, sinceramente, no voy a endiosar a gente que además no se lo merece y que ha hecho poco o casi nada. Yo, esto que tú estás diciendo de la generación anterior, que hicieron, ¿qué hicieron? ¿Qué? Concreta. Les regalaron la independencia, regalo. Si Europa, mira, España, la España de entonces, tenía algo más de 30 millones de habitantes. Guinea Ecuatorial tenía 300.000 habitantes. ¿Tú te crees de que si España no hubiera querido, oye, hubiéramos tenido algo de independencia? 300.000 contra más de 30 millones. No hay nada, obviamente, es lógico. Pero yo lo que trato de decir es, esta generación, efectivamente, tiene como deporte preferido el machacar, incluso físicamente, pero también, sobre todo psicológicamente, a las generaciones de abajo como si fueran responsables de lo primero de lo que les pasó, de lo que les hacían, porque poco se habla, mucho, mira, hablamos a veces de la apartheid, segregación, pero es que en Guinea Ecuatorial había segregación. Mi abuelo mismo me ha contado, donde estaba el blanco, el negro no podía ir, etcétera. Entonces, yo me encontré, yo, cuando digo yo y nosotros, nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Y entre las cosas que nos hemos encontrado y que no son menores, es una falta de... O sea, podían haber hecho muchísimo más y mejor e hicieron muy poco. Mira, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay mayores aquí que dicen, no, yo cuando vine ya tenía trabajo, ya tenía piso, tal, ya, pero amigo, se te olvida que en los años 70 y 80 aquí todo era muy fácil. Es decir, el contexto, el tiempo, de la época, hoy en día, aunque tú hagas súper bien las cosas, súper bien, des lo mejor de ti y objetivamente las hagas bien, realmente bien, es muy difícil progresar de manera individual. Es difícil. Apenas vas a poder progresar. Entonces, claro, querer comparar esa generación que pudo hacer mucho e hizo poco o casi nada, porque repito y reitero, y esto hay que decirlo, y es doloroso, pero es la realidad. La independencia la regalaron. La regalaron. Sí, que si Porque los Europa países quiso. europeos venían de la Segunda Guerra Mundial, estaban diezmados económicamente, todo lo que quieras, pero ya reitero, 30 millones, algo más, unos 33, 36 millones que tenía entonces España, con 300.000. Obviamente, entonces yo lo que quiero decir es que... Pero lo que tú dices encierra una contradicción, aunque sea mínima, es decir, es verdad, lo hemos explicado además muchas veces, el contexto global era el que era. O sea, la Europa estaba débil porque venían de una guerra, pero África ya se encontraba en el punto, cuando suceden estas cosas, confluyen varios factores, ¿me entiendes? Yo en la idea grande te la compro. Guinea por sí misma no tenía una gran fuerza para independizarse de España, sí, pero se supo aprovechar un viento de cola, que venía hacia África, descolonizaciones por todo el mundo, causado, entre otras cosas, por el final de la Segunda Guerra Mundial, que si tú no eres medio avispado, a lo mejor pasas y no lo aprovechas. Pues, Claro, también les echaríamos la culpa si no hubieran aprovechado si ese siquiera viento de hubieran cola. hecho eso, es decir, lo que Luis ha dicho, déjame, lo que Luis ha dicho, que no parezca, que no me entiendas como que yo estoy diciendo, lo hicieron todo bien, no. Lo que digo es que no se puede reducir al cero su inacción. Y también sería injusto porque, bueno, aquí hubo gente que murió. A ver si esto fue un día, vamos a sentarnos y vamos a firmar papeles. ¿Vale? No fue así. A Casio Mañana lo tiraron al mar.
por anticolonialista. Yo- Lo que te quiero decir, yo estoy de acuerdo en que se pudieran hacer mucho más, y en el caso de Guinea, si quieres, abundamos más, qué creo yo que se debió hacia dónde creo yo que debieron de ir las cosas. Pero lo que yo te preguntaba antes, que no es que te corte, sino te quiero dar pie, es, si tú, o sea, colocado, o sea, el ser humano no vive en perspectiva, es decir, es muy difícil que tú midas lo que tú haces ahora, qué eco va a tener en el futuro. Hay un pasaje muy, muy conocido por mucha gente en la Cartuja de Parma de Stendhal, donde Fabricio está en mitad de una guerra con un fusil y dice, heme aquí en mitad de la guerra con este fusil, voy dispuesto a tomar este torreón, disparo a los que están delante porque Dios me dispara a mí. No sé si estoy en una guerra que va a pasar a la historia o si estoy en una pequeña escaramuza, y estaba en Waterloo. Claro, el tío que está ahí disparando para que no sabe si está en una guerra súper importante. Si será un personaje el día de mañana que no lo sabe. hará cantares sobre él. Yo te quiero situar, o sea, imagínate que tú eres una persona importante, influyente en Guinea en los años 60 y que tienes poder de decisión. Pero, probablemente tú mismo eres semianalfabeto, probablemente estás en un país con un 80% de analfabetismo, has heredado un Estado a la occidental en el sentido formal, es decir, tienes ministerios, tienes parlamento, pero aquello no forma parte de tu cultura, Esencia. ¿me entiendes? No lo has intelectualizado, tienes competidores porque tienes oposición, o sea, este es el contexto. Es muy difícil saber hacia dónde tus vecinos están igual o peor que tú, porque África en ese momento estaba sembrada de dictaduras que caían por golpes de Estado que volvían a ser otras dictaduras. Este era el contexto. Tu profesor anterior, es decir, tu ejemplo anterior, es un régimen colonial que te reprimía a fin y efecto de conseguir recursos. Es decir, ese es tu background. ¿Cómo sabes hacia dónde ir? No es fácil. Yo no digo que lo hicieron bien, digo que vamos a entender el contexto, porque entendiéndolo es como vamos a saber cómo hemos llegado aquí y es como vamos a pensar cómo ir hacia otro sitio en el futuro. Yo solo te quería situar ahí, ¿vale? Sí, no, bien. A ver, ese contexto, esos aires lo aprovecharon todos los territorios de África. O sea, no hubo un territorio que fuera tan poco diligente como para no beneficiarse. Por lo tanto, no fue una gran hazaña, ¿no? Pero no fue una gran hazaña el conseguir la independencia. Que no se vengan arriba. Claro, no fue una gran hazaña. Pero has mencionado el tema del analfabetismo. Sí. Lo has mencionado, ¿no? Mira, Muhammad, y yo hablo serio, pues una religión, era analfabeto, pero sin embargo pudo convencer a mucha gente. ¿Por qué siempre queremos poner excusas a todo? Tú puedes ser una persona puede ser analfabeta, que no sabe leer o escribir, pero es avispado, es despierto. Es más agudo, sabe ver mejor las cosas que una persona que a lo mejor tiene y puede ser 4 carretas. Y puede ser un intelectual, que a lo mejor no pero es una persona de aquí. Solo un paréntesis, una frase así que yo cuando utilizo el término analfabeto en este contexto, no lo entendí. Me refiero a que nosotros no sabíamos ser blancos porque no éramos blancos y ya se nos había olvidado cómo ser africanos. No, pero lo que quiero decir somos analfabetos de todo. Pero, integrales, no solamente en el sentido de leer y escribir. No, eso ya no es analfabetismo, perdona. Eso ya es tener un déficit cognitivo. Y quiero explicar por qué. Porque es bueno observar a territorios que han sufrido hechos similares, como por ejemplo el pueblo asiático o de Oriente Medio, y yo veo de que se han sabido levantar y han sabido prosperar. Pero nosotros siempre tenemos y sabemos encontrar una buena excusa para justificar una cosa que es todavía más grave, y es el no querer cambiar, y el blanquear y legitimar costumbres, prácticas y culturas que no nos llevan ni nos conducen a ningún sitio y que nos impiden avanzar, que son un lastre, ¿no? Hoy en día
a todo esto que mencionas, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos 4 de cada 10 personas en nuestro querido país que tienen, por ejemplo, el SIDA. Cuando estas personas que heredaron en los años 60 no tenían eso, ¿quién está peor, ellos o nosotros? Nosotros. Entonces, ¿quién tenía más facilidades para construir, incluso con una población, sí, analfabeta, no sabían qué eran? Entiendo lo que quieres decir, y es verdad, estoy de acuerdo. Es decir, era un pueblo, el de los años 60, pues qué tal, que venía de estar muy golpeado, groggy, que no sé, todo lo que ya, pero tenían salud. Tenían la motivación, o deberían de haberla tenido, decir, hemos conseguido la independencia, por fin vamos a construir algo bueno. Y eso no se hizo. Pero aquello se perdió en peleas encarnizadas Sí. entre ellos. Pero lo que ¿Me pasa, entiendes? y lo que pasa es que también nuestra generación suele presumir, que esto sí que yo lo sé, porque yo también soy de esta generación, solemos presumir que somos más intelectuales que la generación anterior, que nosotros somos más, no sabios, intelectos, somos más inteligentes Claro, que que ellos. tenemos ¿Entiendes? academia, hemos Sí, ido a sí, clase. que ¿no? tenemos carreras universitarias y todo esto. Entonces, nosotros, ¿cuál es el plan? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué plan tenemos con todo lo que ya se nos ha, ya se nos ha caído encima? ¿Qué planes tenemos? Sí, a ver, a nivel macro, tengo que decir de que lo tenemos muy difícil. Muy difícil, y es los gobernantes de nuestros países no se quieren ir. Y no tenemos la capacidad de hacer nada. Y nosotros no queremos, Entonces, no podemos echarles. No podemos. Entonces yo, a partir de ahí, a nivel macro, es realmente difícil. A nivel micro, pues podemos realizar iniciativas como esta, como Afropositivo, de, oye, tratar de llegarle a los jóvenes, que se sientan bien, aportarles ideas, pero realmente, vamos a ser sinceros, se puede soñar, ¿no? Pero no se vive los sueños. No vamos a... No, los grandes cambios no tenemos la capacidad. Los grandes cambios surgen a nivel macro, el nivel Claro, macro que tú dices. Es como tú te dijiste el otro día. Es verdad que Didier Drogba pudo parar una guerra. Sí. Pudo hacer que se pare. Exacto. Pero porque se paró por voluntad política, porque los políticos dijeron que vale, lo vamos a hacer, no porque Didier Drogba a nivel individual o la selección podía parar una guerra. Exactamente. Por eso siempre insisto en esto. Si las cosas no cambian, tenemos que empezar a machacar a nuestros políticos ahora mismo. No van a empezar a interpretar que si quiere ir a dar un golpe de Estado, a mí no me da igual, tío, si alguien quiere ir a dar un golpe de Estado, yo no tengo esta intención. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros los jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuestionar a nuestros políticos. Dejar de comprar, es que yo siempre lo digo, quitaros de la cabeza que Europa nos hace no sé qué, no sé cuánto. Europa no nos está haciendo nada. La gente que nos está haciendo todo eso son nuestros políticos. Y es lo que hemos mencionado antes en el capítulo anterior. Sí. Si Europa nos roba, que nos roben a todos, que veamos que todo el mundo está muriéndose de hambre, incluso los políticos en nuestros países. Pero ¿por qué los políticos africanos son unos millonarios todos? ¿Por qué son tan millonarios? ¿Por qué tienen tantos palacios, tantos coches? Entonces, ¿dónde roban? Ellos tienen fábricas de dinero en los países. En Guinea Ecuatorial, en Camerún tenemos fábricas de dinero. Se hacen este dinero en el franco CFA, se imprime en Guinea Ecuatorial, se imprime en Camerún, en Senegal. O se imprime en Francia. Entonces, ¿cómo llega este dinero desde Francia hasta Guinea Ecuatorial o hasta Camerún? Porque los políticos son los que llevan todo esto y dejar que no nos sigan engañando. Que Europa nos roba. ¿Por qué? Pero si lo fabrican aquí, tal y como dice, y es verdad, es el Banco Central francés de la República el que tiene la facultad, la prerrogativa para emitir esta moneda, el franco CFA, entonces, ¿cómo que no nos roba? Claro que nos roba. Es decir, porque es él el que establece, es esta institución. No, espera, permíteme desarrollar. Pero por favor, es esta institución la que desarrolla esa legislación que es corrosiva para ti. Y tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque para establecer cualquier tipo de vínculo contractual, lo que sea, se requiere de una cosa que no hay. Y es equidad, igualdad en las partes. Hay una parte que está aquí y otra que está aquí. Sí, por lo tanto, el que está aquí va a abusar. ¿Me explico? Lo que está diciendo Luis... estafar... No. Lo que está diciendo Luis, esto es verdad en la relación Francia-gobiernos africanos.
pero en la relación gobiernos africanos con su pueblo es lo que está diciendo Luis. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, el gobernante de turno de cada país, Guinea, Camerún, Gabón y todos estos, están robando a sus Son pueblos. unos millones. O sea, solamente hace falta No, mirarlos, o sea, tío. Pero a Solamente ellos, hace falta mirarlos. a ver, yo creo de que a ellos, sinceramente, creo que a estos gobernantes africanos les da exactamente igual. O sea, les da, pero igual, ¿no? Les da igual. O sea, Pero si lo concretizamos les da un poco igual. más, por ejemplo, vivimos aquí en España, las generaciones anteriores a nosotros, los guineanos, Guinea Ecuatorial, que venían aquí en España, más o menos, llegaron y más o menos vemos que alguna mínima estabilidad tienen. Pero yo creo que de ellos a nosotros, no creo que hayamos avanzado. No. En Yo todo creo que caso, hemos hemos dado un paso retrocedido. atrás. Sí, Pero hemos que- Ha habido un retroceso a Sí. nivel social, a nivel, digamos, cultural, al menos de En todos los conseguir niveles. estudios o lo que sea. En todos los A menos niveles. en todos los niveles ha habido un retroceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será porque ellos no nos han facilitado el camino? ¿No nos han dado las pocas herramientas que podían tener para que nosotros más o menos podamos escalar o subir la escalera o lo que sea? ¿Cómo lo veis? ¿Es porque no han hecho su trabajo como siempre sostienes o...? no, como siempre no. Es decir, yo creo de que hay cosas que son incontestables. Por eso antes mencionaba el tema de si esta pared es negra o este suelo gris, es tal cual, es objetivo. Es decir, y yo lo que no voy a hacer es endiosar a alguien o atribuirle unos méritos a alguien que no ha hecho, que no ha cosechado. Está en la... O sea, a mí de ahí nadie me puede mover porque es un principio mío. Es decir, no me voy a engañar a mí mismo ni voy a engañar a nadie. Es decir, si tú has conseguido algo, te lo diré. Este mérito es tuyo. Pero lo que no voy tampoco a decir es, no, esta generación lo ha hecho bien. Mira, que lo ha hecho bien en algunas cosas y en otras les hemos idealizado y voy a explicaros el porqué. Mira, tú has mencionado a nivel social o a nivel cultural hemos sufrido un retroceso respecto a la generación precedente. Sí. Bien, bien. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, yo cuando era un niño, por ejemplo, nos solíamos reunir en grandes eventos. ¿Pero por qué? No existían estas tecnologías. Por lo tanto, si tú querías ver a alguien, tenías y debías de ir y acudir. Y además, como tampoco existía esta tecnología, el WhatsApp, todo esto, disfrutabas de esas quedadas y eso fortalecía los vínculos. Ellos no tuvieron y era su praxis. Nosotros vimos otra realidad, estas tecnologías. Tú le dices a un amigo o a una serie de grupos, a un grupo de amigos de quedar, y luego cuando llegan la hora, dos te envían WhatsApp, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, y a lo mejor luego sois 3, 4. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, Se ha perdido el sentido de comunidad. sí, pero eso no es culpa. No. Hay cosas, hay cuestiones que no son de esta comunidad sino a nivel general. Estas tecnologías han tenido un impacto en las relaciones sociales y también culturales. A nivel A nivel general, es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero luego, a nivel cultural, etcétera, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa es que tú tengas más armas. Aquí la clave es cómo manejas esas armas. Y hay algunos jóvenes que las manejan bien. Me explico, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes guineanos hablan inglés, hablan francés, hablan... Eso es una ventaja respecto. Pero claro, ¿cómo los utilizas? ¿Cómo los utilizas? ¿No? ¿Con qué finalidad? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta ventaja. Pero ¿por qué, por ejemplo, no hay más podcasts de chicos guineanos que se dedican a realizar esta iniciativa y llegarle a personas tal? Es decir, esto lo podría hacer más personas. ¿Pero por qué lo haces solo tú? Algunos hay por ahí. Pocos. Sí, pocos para los que podrían existir. A hay esto me muy refiero. pocos, sí. A esto me refiero. Sí. Pero porque son temas que, especialmente dentro del país, están y estuvieron vetados, y muchos, que esto es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ya criados en la cultura de que está todo vetado, ya no ni siquiera hacen el intento ni dan el paso de... Lo que yo siempre digo, hay que sentarse y hablar de estas cosas. Nada más, las ideas van a surgir de sentarse y hablar, pero muchos,
por haberse criado en un ambiente del calla, de esto no hables, de esto no opines, no sé qué, ya ni siquiera dan el paso para hablar con un amigo de estos temas. ¿Me entiendes? Uno, dos, se ha criado, pues yo estoy con Luis en lo del retroceso. Y ahí sí que puedo atribuir una culpa a generaciones anteriores, pero en el sentido de me estáis haciendo que vaya rodando una pelota hacia abajo, que esa pelota me va a pillar, pero porque me va a pillar. O sea, te echo la culpa porque tú eres el que la ha hecho rodar. Es decir, hay una cosa que se ha ido transmitiendo de generaciones anteriores, es el callar, el silencio, el no meterte. Entonces, cuando Luis un día dijo el silencio, le llamó el silencio posterior. No sé cómo planteaste la pregunta. Sí. El ¿Qué silencio, es más peligroso? Digamos, la dictadura, la represión que es física o el silencio posterior a esta. O sea, entonces, nosotros somos hijos de personas que ya vivieron en el silencio posterior. Como somos doblemente silenciados. Sí. ¿Me entienden? Entonces, salir de ese sitio, desandar ese camino, es muy complicado. O sea, una sociedad que esté educada en el más puro acriticismo, no estamos educados para cuestionarnos nada. Todo es dogma. Todo es dogma. Entonces, salir de ahí psicológicamente es muy difícil. Es muy complicado como sociedad. Es muy difícil. Todo es pensamiento único, todo es seguir una... Mira, ahora mismo en Guinea ocurre una cosa. Yo la última vez que estuve hace unos 3 años, una cosa así, y yo estaba con un amigo, estábamos tomando Pepe Soup o algo así, estamos hablando de cosas más o menos parecidas. Entonces yo le dije, mira la edad que tenemos ahora. Nosotros, cuando nuestros mayores tenían esta edad y nos encontraban por ahí jugando a no sé qué, venía uno y te preguntaba, ¿tú las notas qué? El cole qué, no sé qué. Y si te pillaba haciendo una trastada, a lo mejor te metía un coscorrón y tal. Nosotros no tenemos esta actitud con chicos, porque nuestros padres hacían eso cuando tenían nuestra edad. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos esta actitud. O sea, ya no te estoy hablando de política o no sé qué, no. Simplemente una actitud de compromiso con la patria chica, con la comunidad. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, hay una cuestión de transmisión de valores que se ha perdido. Y lo que yo dije la otra vez, si falla en casa, o sea, si yo en mi casa soy incapaz de educar a mi hijo en valores como la integridad, la honestidad, la honradez, estas cosas, y tú fallas, y el otro falla, se convierte en un problema social. Sí. Si solo pasa en mi casa, es mi problema. Pero cuando pasa en casi todas las casas, tenemos un problema social. Sí. Sí, pero al final lo que comentas está ligado y está muy asociado pues a una problemática bastante global, ¿no? Es decir, la generación actual ha sufrido una pérdida de principios, de valores, de ética, de educación, de consideración. No, lo que digo es que hay un proceso de degradación. No, esto lo añado yo, lo agrego yo de que hay una pérdida progresiva de todo esto. Exacto. ¿No? Principios, valores. Más que progresión, regresión. ¿No? Entonces, claro, ¿por qué? Porque también, bueno, con el transcurrir del tiempo hemos ido todos cosechando una serie de derechos y libertades que mucha gente lo ha malinterpretado como libertinaje, ¿no? Y eso es un problema. Luego también reitero, y creo que es muy importante, estas generaciones no son, ni ellos son de oro, ni yo soy un excremento. Esto es muy importante. Absolutamente. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Europa, yo sé de personas mayores que directamente han sido unos drogadictos. Cocaína directa, estas cosas, ¿me entiendes? Claro. Y yo tengo que decir que hay personas de mi generación que nada. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, y muchos de estos luego dan lección y hablan mal de los... Una cosa es aleccionar a un joven de una manera constructiva. Y otra cosa es quererle hundir porque una persona pues tiene su frustración en lo que... Y no sé por qué dentro de nuestra comunidad se da bastante de esto, ¿no? Es decir, luego también está el tema cultural, y me explico, ¿no? Si por ejemplo, supongamos de que en África, en Guinea Ecuatorial, en un pueblo, nace un niño superdotado. Ejambe Joanene, Emoañi Abira Kop, Aberevu, Abira Yemabuñ.
Esa otra vida como Ese es el calla, el no, ya el no vivo preguntes, con no, Sí. ahora yo en plan broma y tal para No, romper un poco el sí, hielo y sí. tal, pero que sí que a ver. Eso es lo que yo decía, el calla, el no preguntes. Sí, es así, son lo que suele decir que no tenemos esta, o sea, a nivel cultural, o sea, culturalmente nuestra cultura, nuestra forma de interpretar el mundo nos limita mucho. Nos limita mucho. Y mira, me acuerdo una cosa, de hecho, por ejemplo, si venimos de Guinea y llegamos aquí en España, muchas veces solemos creer que no, ya saliste de Guinea, ya estás en España, ya has cambiado de mente. Y me acuerdo conversando contigo, me dijiste una cosa, a lo mejor salimos de Guinea, salimos y ya has salido de la pobreza. Pero la pobreza no ha salido en ti. No. La pobreza no ha salido No ha en salido de ti. tu mente, No ¿no? ha salido de tu mente. Tú No, sigues siendo es pobre. que A lo mejor has no, salido de la entiendo. pobreza, pero tú sigues siendo pobre. Y sacar esa pobreza de tu mente es uno de los mayores problemas que tenemos. No, perdona que te corto, ¿eh? Uno de los mayores retos. O sea, yo creo que uno de nuestros mayores retos es sacudirnos de una vez por todas de aquellas ideas que han contribuido, han favorecido nuestro fracaso en el pasado. Es lo que Y digo, que desandar ese camino es complicado. es complicado y luego, pues, escalar, superar. Yo, Entonces nosotros, nuestra generación es la que tiene que, digamos que nuestro reto a nivel generacional, que a lo mejor la generación anterior a nosotros, este problema no era un reto tan para ellos. evidente en El reto ellos. este es nuestro, ¿no? Sí. Yo creo que es uno de nuestros Principales retos, sí. podemos decir que, sí. que es lo que tenemos. Sí, y luego también otro reto que tenemos que está vinculado pues al factor tecnológico, reitero, es este, ¿no? Pero, por ejemplo, reitero, yo cuando era niño pues había incluso alguna asociación, me parece, guineanos. Hace mucho, ¿eh? Pero hoy en día reunirse es muy difícil. Es muy difícil. Físicamente. Falta voluntad. Falta voluntad. Pero es lo que es. Juntarse para hacer cosas. Por eso he dicho antes, organizarse. Es el error de fábrica que siempre solemos decir que ya nacemos con un error de fábrica. Por ejemplo, suelo decir, por ejemplo, ya cuando tocamos el tema de Ruanda, hablábamos del tema que recuperaron una antigua tradición que tenían, que cada fin de semana, yo creo que cada último domingo de cada mes, Hacen una limpieza. Hacen una limpieza general, toda la comunidad, o sea, si vivís en una comunidad, en un pueblo, cogéis todo y vais. No, eso está muy bien. Sí. Se me ha olvidado el nombre, pero. No, a mí también. Sí. Uganda o algo así. Lo tienen ahí, es una tradición. Pero ¿esto qué significa? A lo mejor una persona lo ve y dice, no, están haciendo una tontería. Pero esto es a nivel es crear vínculo comunitario. Sí. Es crear vínculo. Y este tipo de cosas es lo que es el trabajo que se le tiene que exigir a un político. Pero lo que pasa es que nuestros políticos están ya muy relajados, no hacen nada. Ya porque nosotros porque tampoco... no tienen un contrapunto en la sociedad. Sí, claro. Porque no tienen el contrapunto que tenemos que ser nosotros como sociedad civil. Lo que queremos es ser imitadores de ellos. O sea, cuando tú veas a un chico joven guineano criticar a un ministro, no lo criticará porque lo que haces está mal desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la praxis técnica. Le criticará porque ¿por qué está haciendo esto que está mal y no estoy yo? ¿Por qué está él y no estoy yo? Esta es la perspectiva. Llegamos a un punto de que tú en Guinea, hasta incluso un político puede insultar a la población, estos analfabetos que no entienden, ¿no? O sea, y no se le cae la cara de vergüenza. O sea, que tú estás insultado porque no has hecho tu trabajo. O sea, si tú diagnosticas que tu pueblo es analfabeto, joder, haz algo. O sea, es tu trabajo hacer que... No, y también se excusa, no, mi pueblo no está preparado para no sé qué, No, tío, señor, estamos equivocados, Primo, Schuster, yo creo de que con el tema de Guinea directamente, en Guinea Ecuatorial, ahí en el país, creo de que se juntan el hambre con las ganas de comer, y me explico, ¿no? Efectivamente hay servidores públicos
Que eso es ¿Cómo has un dicho? ¿Cómo has funcionario, es un ¿Cómo has dicho? servidores públicos. Ah, te había entendido seguidores públicos. Servidores. Servidores públicos. Sí, un funcionario es un servidor público Sí, que sirve sí. al interés general. Sí. Eso es un funcionario, ¿no? Bueno, eso lo, es un lo del dipu- interés general no lo pero compro. digo, lo que es, ¿no? Eso es un diputado, eso es un tal, un ministro. Sí. Pero, y dice eso, y lo dicen, ¿eh? Yo lo he escuchado, esas cosas. Pero luego también te encuentras con una población que tampoco es que tenga muchas ganas por... Es decir, por ejemplo, ahí en Guinea Ecuatorial hay que decir las cosas por su nombre. Se da el caso, por ejemplo, de que, yo qué sé, una niña va al colegio y viene embarazada y ha sido el profesor el que le ha embarazado, ¿no? ¿Para qué le apruebe al mejor tal? A este nivel de degradación ética, moral hemos llegado. Es decir... Yo considero de que al final, para poder realizar o ejecutar cualquier tipo de cambio, hay que empezar por enriquecer el espíritu de buenos valores, de buenos principios, de una fuerte y férrea ética, y de la que carecemos actualmente. ¿Eh? Entonces, estamos en una posición difícil, complicada, porque... Y de la que las condiciones materiales, cuando se agudizan las carencias materiales, esta crisis de valores se agrava. Es decir, cuando la gente es materialmente más pobre, está más al albur, es más vulnerable a caer en estos vicios... vicios de estos que estamos comentando, defectos que estamos comentando. Muchas veces. ¿Por qué? Porque a Guinea actualmente le pasa una cosa. Hace, yo qué sé, 25, 30 años también había pobreza. Guinea. El periodo anterior, inmediatamente anterior al boom del petróleo. Si quieres situarlo en los mediados años 90, primeros años 2000. Sí. ¿Vale? También había pobreza en Guinea. Pero ¿qué pasa? Que más o menos quedaban una cierta idea de una estructura familiar más o menos sólida, lo que estamos hablando de la transmisión de valores. Pero ahora ese tejido familiar se ha destrozado. Es decir, la voz cantante en una familia ya no la lleva la persona mayor o el que más sabe, la lleva el que más tiene, que suele ser el que más cerca está del poder. ¿Me entiendes? Entonces, ese tío, depende de cómo se despierte un día, puede llevar a la familia por hacia ahí o hacia allí. Ya, pero lo triste, para mí, es de que, ¿por qué la falta de personalidad? Y me explico, ¿no? Y aquí quiero incorporar el tema de la religión. Mira, cuanto más mal estás, animo a que la gente se aferre a algo, aunque al Dios que sea. Porque si Dios está contigo, o tú crees que Dios está contigo, no hay nada ni nadie que te va a poder hacer nada, no vas a caer. Pero claro, cuando no estás, digamos, inmunizado espiritualmente, eres susceptible a esto, a ser manejado como un títere por alguien. Porque fíjate al final lo que subyace en lo que acabas de decir. Siempre hay alguien que te tiene que manejar. O es el presidente, o es el cabeza de familia, o es alguien. No, yo no soy un objeto como esto que lo muevo así. ¿Vale? Estamos hablando de personas que... Pero a donde tú le estás mandando también alguien lo maneja. Entre comillas, tú dices, si no tienes alternativa, refúgiate en Dios. ¿Y quién maneja a Dios? No me refiero a eso. ¿Quién maneja las creencias? No me refiero a eso. Efectivamente, la religión como institución, digamos, la iglesia, no me refiero a esto, sino me refiero... Las sectas estas que proliferan. Menos. Alguien hace muñecos ventrílocos. Me refiero a que si tú en tu fuero interno crees, aunque sea mentira, es decir, yo no voy a entrar en que si Dios existe o no, da igual, pero tú crees de que existe un Dios, vas a encontrar la fortaleza interna para no tener que depender de nadie, que al final... las decisiones que va a ir tomando en último término no van a ser en tu beneficio. Sí, el africano de hoy en día debe cultivar una fe y una confianza en sí mismo y sobre todo unos principios que le ayuden a salir adelante. Yo lo he dicho en podcasts anteriores y es, nadie nos va a sacar del pozo, olvidémoslo. Hacerse adulto significa entender de que no va a venir nadie a salvarnos. No hay nadie. Estamos solo nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Ya os lo comenté en una ocasión de que al final el progreso de una nación se debe a las aportaciones de las sucesivas generaciones que a su vez
que constituyen una cadena dentro de la cual cada generación es solo un eslabón. Pero hay generaciones que han considerado que ellos eran la generación. No, digo esto porque cuando uno... Hay una cosa aquí que es importante. Cuando una cultura tiene como costumbre el menospreciar a los de abajo, al final los de abajo se van a acabar creyendo que no sirven para nada. El africano tiene como costumbre, y al final el niño se lo acaba creyendo. O sea, al contrario, dile al niño, tú vales mucho, tú puedes, tú lo vas a conseguir, tú eres el futuro, tú eres... Eso el africano no tiene como costumbre hacer eso. ¿Me explico? A mí no me han dicho eso, Amémonos más a nosotros mismos. He hablado hace un momento del tema religioso, de la religión. Jesucristo decía, amaros a vosotros entre Unos a otros, unos nosotros a a otros. nosotros. Como Pero yo sin os he embargo, amado. Como yo os he amado. Gracias, efectivamente. Pero, ¿y por qué hablo de Jesucristo? Porque nosotros, Guinea Ecuatorial, pues somos un país, digamos, católico, ¿no? Pero, sin embargo, yo ese amor no lo he visto, no lo veo mucho entre nosotros. Al contrario, vemos cómo, por ejemplo, nos gusta criticar al de al lado, nos gusta reírnos del otro, nos gusta desear que el otro fracase. Cuando a su vez Jesucristo que dijo, y esto es importante, considero, ¿no? Jesucristo decía, no juzgues si no quieres ser juzgado, que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado, o aquel desgraciado que ve la paja en ojo ajeno, pero no avista ver la viga en la suya propia. Es decir, Lo de desgraciado no lo dijo Jesús. no, lo añado yo. Lo añado yo. Una Lo añado pequeña yo. licencia poética que tal. Lo que quiero decir es de que, a colación de lo que planteas, ¿no? De qué podemos hacer nosotros. Lo primero que podemos hacer y que creo que ya hacemos, y es mucho, es trasladarle a la generación de abajo lo mucho que valen. Las enormes capacidades que tienen, que tenéis. Lo importante es que sois, lo mucho que os queremos. Eso es lo principal. Amor. Porque si no hay amor, no puede haber... Al contrario, ¿qué hemos recibido nosotros? Todo lo contrario. Pero también tenemos que ser referentes. Ellos tienen que ver que estos que le decimos que hagan, son, o nosotros lo van a hacer, nosotros practicamos. lo practicamos. Porque muchas veces lo que siempre hablamos, un mayor de esto, de los que tenemos, me puede decir que no, haz esto, pero yo le miro y no, él mismo no lo ha conseguido, no lo ha hecho, tío. Ya me lo puede decir tantas veces que quiera. No, es Tú que, dices, yo no quiero acabar como este. sí, ¿sabes? A lo mejor tiene buena fe, que a lo mejor él, al menos, yo tengo que ver que al menos lo ha intentado. Sí. Ha intentado querer ser lo que él dice que yo puedo llegar a ser. Exacto. ¿Entiendes? ¿No? Y esto lo tenemos que tener en Sí, consideración. pero antes Schuster mencionaba el tema del TikTok, redes sociales, todo esto, y la degradación moral, que yo no tengo estas redes, yo no tengo, pero no obstante, claro, es importante hacer hincapié en que a nivel macro, yo puedo decir por mí, tú puedes decir por ti, tú Schuster puede decir por ti. Pero si la mayoría, o un grupo, no sé, X cantidad de guineanos pasa, yo no puedo hacer nada, no se puede obligar, no se puede tal. Es que yo... Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque yo no me voy a fustigar, yo no me voy a autoflagelar. ¿Por qué? Porque considero que sí estoy aportando a mi comunidad. Primero me debo aportar a mí y luego a mi comunidad, dentro de mis limitaciones, que son muy limitadas, dentro de mis capacidades, que son mínimas. Entonces... Sí, pero lo que yo vuelvo a insistir en esto. Muchas veces solemos creer que nosotros a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel, digamos, colectivo, digamos, el tema de Guinea, los que estamos a nivel de comunidad, podemos conseguir grandes cambios. Y por eso muchas veces nos solemos fustigar a nosotros mismos. Cuando vemos que no conseguimos estos cambios y vemos que otras comunidades sí que consiguen los cambios, por ejemplo, solemos dar el ejemplo de los chinos, nos fustigamos a nosotros y decimos que no, somos unos incompetentes.
y nos lo creemos, cuando realmente no es así. No conseguimos estas cosas porque no se pueden conseguir a nivel micro, se consigue a nivel macro, y el nivel macro lo llevan los políticos, tío. El nivel Yo macro lo llevan los políticos. os quiero- A lo mejor podemos encontrar ejemplos, pero muy pocos ejemplos, donde la gente a nivel social, sin la necesidad de la mano política, han conseguido cosas. A lo mejor podemos encontrar un ejemplo, ¿eh? Es raro. Pero yo creo que vamos a encontrar muy pocos ejemplos. Pero lo que pasa es que nosotros, el problema que tenemos es que nuestros políticos están muy relajados. La dirigencia. Están relajadísimos. Y nosotros nos matamos y nos insultamos a nosotros mismos, que somos unos incompetentes, cuando realmente estos objetivos que queremos conseguir no se consiguen a nivel comunitario, sin la mano política. Pero mi pregunta sería, ¿son los políticos un caso aislado, nuestros políticos de varios países africanos? ¿O son un reflejo fiel de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Son una exteriorización de un síntoma que somos nosotros. Pues Son si el es así, síntoma de una enfermedad que somos nosotros. pues entonces me estáis dando la razón de que tenemos que cambiar y el problema somos nosotros. Sí, pero ¿Tú con crees que ellos, si con nosotros ellos cambiamos, dentro. ¿nuestros políticos van a cambiar? Bueno, a lo mejor sí. Si nosotros Sí. cambiamos la mentalidad de decir que exigir, sí, o sea, que Nuestro- el político no se relaje ahí. Y otra pregunta, pero No, otra sí, respondiendo a Luis, perdóname, Nugo, respondiendo a Luis, si nosotros cambiamos, nuestros políticos van a cambiar indefectiblemente, porque al haber cambiado ya no admitiremos tener ese tipo de Claro, políticos. claro, ¿Me entiendes? efectivamente. Indefectiblemente, que es lo que es que el día que hablamos de la que tiene que hacer África ante lo que le puede venir de fuera, una de las cosas que yo señalé es la lección de liderazgo. Es que es pésima. Tú ves cumbres internacionales y tenemos ya no políticos, tenemos dinosaurios de presidente. La Gente suerte, la suerte suele ser que los políticos cambien para que cambie la población. Si, por ejemplo, donde han cambiado los políticos, donde han tenido los que Reverte suele decir hombres buenos, o sea, ¿sabes? Si el político, Ibrahim Traoré, gente así que más o menos traen cosas, No. lo más difícil es que el pueblo cambie para que cambie el político. Es muy difícil. Es complicado. Es claro. complicadísimo. A lo mejor muchos países tienen suerte de que cambia los políticos. Tenemos ejemplos de Bukele en eso. Cambia los políticos e directamente, o sea, automáticamente Bueno, la población entiendo cambia. el planteamiento, entiendo el planteamiento que haces, que surjan individualidades que señalen un camino que una mayoría compre el mensaje. Entiendo lo que quiere decir Luis. Pero yo veo mucho páramo en nuestra sociedad. No veo que pueda. O sea, individualmente seguro que hay gente. ¿No ves brotes verdes? ¿Eh? ¿No ves brotes verdes? No, Alguno que otro, pero muy poco. Cuando el otro día me pasaste el vídeo el chaval que se pone ahí en televisión, no sé, creo que es en televisión, Sí, sí. y dice que si tú estás en Bange, que es el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, si tú estás en la cola y hay 8 cajas y solamente hay dos cajeras atendiendo a la gente, si tú estás ahí quejándote, el culpable eres tú, no es porque tienes la mentalidad de estar en la cola. Sí. Y no es culpa del banco que tiene 8 cajas abiertas y solamente hay una empleada o 2 empleadas. O sea que el culpable eres tú. Porque tú estás en la cola, porque tienes la mentalidad de estar en la cola. Pero si las otras... O sea, entonces, cuando tú hablas de brotes verdes, sí, a lo mejor muchas veces se encuentran brotes verdes y luego te vienen a rematar otra vez cuando llegas a ver, o sea, cosas... Hay como la que hay te más digo. verdes que brotes. No, ni primo. No, básicamente... Sí, para ir concluyendo, ya vamos Sí, concluyendo, no, sí, porque... yo pienso de que al final, y como resumen y punto final, ¿no? A mi reflexión o mi plantea es, ¿no será que nos estamos resistiendo a un proceso de extinción natural? Y no quiero explicar por qué. Quiero explicar por qué. Eres un optimista del pesimismo. No, quiero explicar por qué. Porque en todos estos podcasts Sí. yo he hablado mucho de que La muerte es inevitable. hablamos de tío. optimismo, de futuro, tal, pero la mitad de la población tiene SIDA. Y el SIDA es una enfermedad terrible que no estamos sabiendo atajar.
Al contrario, está creciendo más que nunca. Es más, es el único continente donde no para de crecer año tras año. Entonces, teniendo una sanidad y una salud pública como tenemos, Precario. un hambre, el hambre que azota, o sea, con Galopante. una miseria galopante, ¿qué expectativas de futuro hay? ¿No? Es lo que yo digo. Es decir, Eso es afropositivo. Macho, no, pero también realismo. Realidad, Es decir, yo lo que no, por ser positivo no voy a mentir, es decir, o no voy a... Es decir, yo sinceramente no lo veo. No lo veo. que me has dejado acá. Dice, pero- ¿no será que nos estamos resistiendo a un final? No sé, me ha sonado muy apocalíptico, ¿eh? No, pero permitirme, porque a mí, yo lo digo, yo lo digo de verdad, porque esto que, por eso digo, yo quiero mencionarlo, es decir, ya han habido, el Neandertal lo desaparecieron los sapiens, y nosotros somos extraordinariamente débiles. Yo digo la realidad, lo que observo. El negro africano es extraordinariamente débil e incapaz absolutamente de mejorarse a sí mismo. Entonces, el que tienes enfrente es demasiado agresivo, tú no tienes respuesta, y eso está llevando a poco. Es decir, mientras vamos hablando de optimismo, de tal, macho, es decir, el que estamos acabando enfermedades a punta pala, SIDA, hepatitis C, enfermedades que ya ni existían, asociadas con la suciedad, como la fiebre tifoidea, esto, lo otro. Yo ahí no veo nada, ni un optimismo. Lo único que veo es fin. ¿No? Hay que cambiar el foco el foco de la lucha. Chester, dale. No, yo, joder, tío, con el final vino tan amargo que nos está sirviendo, ya me siento obligado a poner un punto de optimismo en este. A ver, a mí lo único que me sale es lo que me sale siempre. Lo más sincero que yo puedo decir a la gente es que buena parte de las soluciones están en nuestras manos y depende de nuestra capacidad de organizarnos, de juntarnos para sacar los países, las comunidades, Guinea Ecuatorial adelante. Nadie puede hacer esto solo. Esto se hace entre varios, perder el miedo y haciendo cambios pequeños entre todos. Claro. Hay otra. Sí, es eso. Y nosotros, y lo que siempre digo, tenemos que exigir muchísimo más a nuestros políticos. Nuestros políticos están muy relajados, están muy viviendo Y en sobre su todo mundo muy y tal. equivocados. Tío. Están demasiado equivocados porque la mayoría de ellos son tan mayores que ya se han desconectado con la realidad de sus países. Y eso, pero yo sé perfectamente, porque primo, tú y yo hemos hablado, tú me has hablado el tema del caso de este país africano, que está ahí en el sur, por ahí. Botswana, que es un brote verde de África, que tú que ves que más o menos hay gente, o sea, Sudáfrica, Etiopía, Ruanda. Hay gente que intenta hacerlo bien. Hay gente que ya... Hay muchas razones para creer. Para creer, pero no deja de ser real, o sea, no deja de ser nuestra realidad el tema de las enfermedades, que muchos jóvenes que el recurso del que estamos presumiendo hoy en día, esta realidad está azotando al hilo de esto último que eso también es verdad. Al hilo de esto último que comentáis, que no sé si puede servir como razón para la esperanza. África, y cuando digo África ahora me refiero a África sub. O sea, esto es un pensamiento que yo tengo desde hace relativamente pocos años. Se está convirtiendo en un continente de dos velocidades. ¿Me entiendes? Si tú te fijas en los países del oeste, Etiopía, Kenia, toda esta gente, con todos los problemas que tienen, hacen intentos. O sea, tú aún puedes, yo sí, aún puedes ver que dices, bueno, el camino que han cogido, el camino que quieren coger, a lo mejor es el bueno. Es el bueno. ¿Me entiendes? Pero es lento, sí. Es muy gradual, sí. Tienen en su recorrido hay retrocesos, sí. Pero ya tienen una dirección política. Pero una pregunta. Es que vuelvo y reitero. Idealizamos mucho las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has estado en Etiopía. Es decir, no, es que es importante. Incluso, espera, no, incluso estando aquí, sí, en España, sí. Uno puede estar aquí, en España, incluso nacer en España,
Pero su mentalidad, todo siempre ha estado en Guinea y en verdad nunca ha estado aquí. No sé si me explico. Es decir, Quiero entender. hay gente que, por ejemplo, estamos en Cataluña, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe decir ni buenas tardes en catalán. Y han nacido aquí. Sí. ¿Y? Ya han nacido aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Imagínate esto que acabo de decir y ni siquiera uno ha estado en estos países. Y los idealizamos mucho, igual que las generaciones anteriores. No, yo no. Donde quiero ir. Y al sí. revés, al revés también pasa, ¿eh? Bueno, termina lo Sí, que quieres no, decir. yo donde quiero ir es de que yo lo que veo es de que en esa misma región, mira, justamente ayer en una cena estábamos hablando, no Etiopía, un poco más abajo, del caso en una cena con unos amigos, hablábamos del caso de Suecia, que está lleno de somalíes, de eritreos, también etíopes. Pero Somalia está en el más Sí, hacia el cuerno, ¿no? está lleno. En Suecia está lleno de etíopes. Sí, pero Hay de Somalia- etíopes. De somalíes. De somalíes. Somalia está más hacia el cuerno, ¿no? Sí, está un pelín más abajo, pero está ahí en el este, ¿verdad? Eritrea sí Es que más o está menos su en la- región. en la- Es más o menos su región, Sí, ¿verdad? es la región. Es sí. decir, es verdad que Angola y Ecuador, Sí, sí, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, estábamos hablando justamente de este tema. Mira, ya se me ha ido lo que iba a decir. No, ya se me ha ido. No, Sí. tranquilo. Yo lo que venía a decir es que yo cuando he dicho que África es un continente de dos velocidades, quiero decir que en la parte que queda en nuestra zona, África Central, estamos prácticamente en un Parados. estancamiento. Estamos estancados. Y estamos esta estancados, otra o sea, parte más o menos Yo lo sé. no está parado, pero no, más no o está menos. parado, hacen pasitos. Pero Eso no es lo- quiere decir que es no lo te sufran. decía, no, es lo que te decía, primo, también. Muchas veces es verdad que no podemos hablar con propiedad porque nunca hemos estado ahí. Pero al revés también. Los que no podemos ser tan optimistas si no hemos estado ahí, pero tampoco podemos ser tan negativistas si no hemos estado ahí tampoco para ver la realidad. La Pero realidad yo ahí. hablo- Pero lo que pasa es que hoy en día tú Yo- ves las redes sociales, tú ves más o menos. Yo no, hablo no- en base a la la información que yo información consumo. que Y consume. sobre todo te hablo desde el punto de vista de la dirección política que quieren tomar. Que O sea, sí, no quieras tan- o no, yo no te lo discuto, puedes ver. Yo no te discuto que en Etiopía todavía no haya gente que No, yo no he dicho eso. Sí. Y eso no lo discuto, pero cuando tú ves, imagínate un barco muy grande, cuando gira es lento, pero tú tienes que ver que gira. O sea, yo lo que pido es lo que está diciendo Luis, que cuando los cambios se producen a nivel de dirigencia, quieras que no, se acaba notando a nivel de bases. A nivel, sí. Muchos países en África del Oeste que ya quieren hacer cambios hacia eso. Sus propias poblaciones también salen a la calle y aprietan. No, hay un factor que no tienes en cuenta y muy importante, y es, en esta parte de África en la que nosotros estamos, no sé por qué, bueno, nos llaman así África Central, pero bueno, todo lo que es desde Marruecos, digamos, hasta Botswana, Sudáfrica, en esta parte del Océano Atlántico no tenemos nada. Bueno, sí, un océano muy grande y luego América, pero demasiado lejos. Pero esta parte de la que tú estás hablando, al lado tienen a Arabia, tienen a Yemen, tienen a Omán, está ahí simplemente el Mar Rojo, que es nada, y ahí mismo está Yemen, y ahí mismo está Arabia. Es decir, que estos países están muy influenciados, incluso económicamente, por la gran potencia regional que hay allí, que es Arabia. No, pero sí. No sé si me explico. Sí, no, es así. Incluso hablo a nivel de inversiones. Claro, a la misma Arabia, también la posición estratégica que tiene. Es decir, el Mar Rojo y luego, posteriormente, ¿cómo se llama esto? El Canal de Suez. El Canal de Suez. Por lo tanto, el mismo Estados Unidos tiene una base allí, en Djibouti. China. En Djibouti. Y China. Y China y tal. Entonces, por lo tanto, claro, estos países están creciendo, sí, pero ¿por qué? Porque por su posición geográfica, también les favorece. de alguna manera. No, pues yo creo que sería más o menos esto. Nuestra generación tenemos nuestras dificultades, pero ya tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Tenemos que empezar a asumir. Si Guinea va mal, ahora es culpa nuestra. Es culpa sí. nuestra, ya no es culpa de nuestros abuelos ni de nuestros padres, primo. Tenemos que saber esto. Es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Ese toro, bueno, no soy torero, o sea, Ni yo no soy- tampoco, pero es el toro que nos ha tocado Sí, lidiar. lo tenemos que torear, ¿vale? Chicos, chicas, eso es Afropositivo.
Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, que...